directora del Colegio de Sonora y especialista en temas de salud. Bienvenida a Proyecto Puente. ¿Cómo ves toda esta situación que está pasando con los contagios que brotaron con funcionarios? Van ya 510, dice la alcaldesa en Hermosillo. Es decir, en Sonora ya más de 1000, más de 100 muertes. Y lo que hemos visto con, vaya, las filas de cerveza. Tú abriste el debate en su momento de que se debería de prohibir la bebida, pero después ya viste todo lo que se vino. Pero bueno, tu valoración de lo que estamos viviendo, Catalina, tu voz es muy importante. Buenos días, Luis Buenos días. Alberto. Mira, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Eh, Me llama la atención que casi todos los noticieros y una gran parte de la prensa, de las redes sociales, está muy atenta a todo lo que está pasando con el coronavirus, pero estamos olvidando un aspecto. Y el aspecto es las muertes de todas las otras enfermedades contagiosas. Por ejemplo, yo tengo datos para el 7 de mayo de este año y en el mundo murieron ese mismo día 3.000 personas por tuberculosis, 2.400 por hepatitis, 2.000 por VIH-Sida, 2.000 por paludismo, el mismo número que por COVID, 2.000 personas. Entonces, a mí me parece que hay que pensar que eso no es nada más un problema de COVID, es un problema de cómo construimos salud y es un problema de cómo atendemos y tratamos salud. Y lo que estamos viendo es que no nos hemos preparado, efectivamente, como decía la alcaldesa. El gobierno no se preparó para una cosa de ese tipo y desde hace mucho no se ha preparado para atender mejor la salud. Entonces, nuestra perspectiva, esa es una gran lección y yo lamento mucho el contagio. Espero que todas las personas que están enfermas ahorita o que positivos sin síntomas, que no pasen de ahí. Espero que no haya más contagios, definitivamente, pero no nos podemos clavar nada más en este momento. Nos tenemos que preparar para construir una nueva normalidad. Ujú. Una nueva normalidad. ¿Y cómo, Catalina? Eh, pues yo creo que lo primero es reconocer, y yo digo como académica, como científica social, que tenemos que pensar muy bien en las palabras que utilizamos. En un seminario la semana pasada de la Alianza Interuniversitaria, yo mencionaba que había 3 palabras que veo que usamos mal. Una que tiene que ver con la normalidad. No vamos a regresar a la normalidad. Creo que no vamos a regresar a ninguna normalidad. Vamos a construir una nueva normalidad. Para eso hay que, pues, imaginar cómo la queremos ser. Y pues ahorita estamos viendo que la queremos con mejor salud que nosotros podamos construir, por ejemplo, para evitar muchos de estos contagios que yo te mencionaba como causa de muerte por infecciosas, y las otras comorbilidades como hipertensión y diabetes, pues que hemos escuchado mucho que tienen que ver con los casos más graves de COVID-19. Entonces, creo que hay que poner de nuestra parte los individuos y la sociedad y también el gobierno. Eso se llama corresponsabilidad. Y sobre todo, creo que tenemos que poner la mira en las personas que tienen condiciones de más vulnerabilidad. Escuchando a la alcaldesa ahorita pensé, ojalá y todas las personas que tuvieran COVID pudieran tener su cuarto, aislarse en buenas condiciones. Yo creo que esa es la mira que tenemos que enfocar. Particularmente en este estado tenemos una gran cantidad ahorita de trabajadores jornaleros que vienen de otros estados de la República. Tenemos migrantes que están regresando de los Estados Unidos. Y ese es un reto de un tamaño inmenso. Es un reto brutal para el Estado, para la sociedad, pero yo creo que tenemos que ver eso y yo creo que esa es nuestra responsabilidad. Pero además de eso, a la hora de construir nuestra nueva normalidad, tenemos que pensar qué podemos hacer para que no tengamos que enfrentar en las mismas condiciones otra pandemia similar. Ujú. Y sí, bueno, pues viene una nueva normalidad que nos va pues a tomar arrinconados, ¿no? Prácticamente, Catalina. Sí, definitivamente sí. Yo
hoy o ayer posteé en mi Facebook un sitio maravilloso para quienes quieran ponerse a estudiar sobre los diferentes escenarios de esta pandemia. Un epidemiólogo y me parece que debe ser matemático, que hacen diferentes simulaciones. Entonces podemos ver, y ellos dicen que está mal que no tengamos miedo. Yo no diría tanto miedo, sino creo que la gente está muy estresada. Pero yo siempre me refiero a los autores que hemos leído y que conocemos para hablar, por ejemplo, del miedo, del estrés. Y fue un austriaco, allá después de la Segunda Guerra Mundial. Él había estado en los campos de concentración y él escribe un libro después sobre esa experiencia que se llama El hombre en busca de sentido. Víctor Frankl, exactamente. Entonces, yo creo que todos tenemos que trabajar un poco en esa idea de encontrar el sentido, ese propósito que tenemos en la vida y actuar en consecuencia para nosotros mismos y para los demás. Esa sería la forma en que trabajamos sobre la construcción de la nueva normalidad. Y el otro tema tiene que ver con el miedo y con el estrés. Bueno, pues si entonces no, si yo tengo un sentido en la vida, si las cosas son significativas para mí, pues más o menos sé por dónde voy. Y entonces, déjame despedir a la señal de Megacable. Me quedo en la plataforma Proyecto Puente y en 88.1 FM La Voz del Piti. Que me decías, trabajar en las cosas que tengan sentido, Catalina. Cosas que tengan sentido, pero reconvertir, digamos, el estrés o el miedo en tratar de ver hacia dónde queremos ir. Y entonces estos creativos que hacen las simulaciones de hacia dónde vamos, pues dicen que si no logramos cumplir con las medidas para contener la pandemia, si crece más la pandemia, pues las curvas van a ser así. Pero toman en cuenta un caso que no todos los modelos han considerado, por lo menos no es la información que nos dan todos los días, que es conforme más gente se contagie, pues menos gente se va a contagiar el día de mañana. No sabemos suficiente sobre la inmunidad. Pues ellos presentan una serie de curvas, entonces dicen, hay que prepararnos para eso. Sin embargo, dicen, pero en todos los casos, la humanidad sobrevive. Y se logra disminuir la curva y convertirse en algo como lo que se ha dicho antes, pues nos acostumbraremos a vivir con estas influencias y estos males de los coronavirus y no desaparecerán, pero tal vez haya una vacuna, tal vez empiece a funcionar mejor la inmunidad. Entonces yo creo que tenemos que pensar, no, y la otra palabra que se usa mucho es el de la guerra, no en una guerra, no vamos a aplastar el coronavirus que causa el COVID, vamos a aprender a convivir. ¿Y cómo queremos convivir? Definitivamente tenemos que sobrevivir como sociedad. Sobrevivir como sociedad quiere decir que tenemos que buscar opciones para esos grupos que ahorita no tienen las mínimas condiciones de vida que quisiéramos. Por ejemplo, un grupo que yo siempre he trabajado el tema de la salud más sobre las mujeres, que considero que es un grupo que tiene una grandísima carga en el tema del cuidado y la construcción de la salud, por ejemplo, las mujeres como cuidadoras de esas personas que están enfermas y de esos niños que necesitan construir su salud. Veo que las mujeres ahorita son un grupo que enfrentan grandísimo riesgo. Piensa en todas las mujeres que están en el sector informal, que no tienen IMSS o ISSSTE o ISSSTESON, y que además de eso ahorita no tienen forma de salir de sus casas para generar el ingreso que requieren. Hay que poner la atención en esas personas y en esos grupos. Pero luego hay que ir un paso más y decir, bueno, entre curva y curva, ¿qué es lo que podemos hacer para construir mejores condiciones para ellas?
Y yo creo que esa es la gran pregunta. Y la pregunta no es o cuidamos la salud o cuidamos la economía. Para nada, para nada. Hemos aprendido también en esta pandemia que algunas de los pares binarios que utilizábamos para referirnos a la enfermedad, a la salud de enfermedad, no son apropiadas ya. Por un lado teníamos las enfermedades crónicas y por otro lado las infecciosas. Y mal pensamos que habíamos combatido las infecciosas y no es cierto. Ahora las infecciosas regresan afectando las crónicas. Entonces hay que construir un nuevo modelo para atender eso. Ahorita voy a hablar de eso. Pero además de eso, creo que necesitamos tener claro que vamos a convivir, claro, que vamos a convivir por rato. Entonces, digamos, modificar nuestros miedos y nuestros temores, en ir aceptando eso y buscando cómo bajamos el consumo de productos que no necesitamos, y eso tiene mucho que ver con alimentos. Y bueno, pues otro día podríamos hablar de la cerveza, porque es un tema que yo traigo en la cabeza desde hace mucho, pero desde que platicamos en otra entrevista. Pero además de eso, necesitamos avanzar en esta discusión economía y salud y economía. Totalmente. Pero ¿sí? Sí, para concluir, Catalina, porque yo creo que sí vamos a tener que estar hablando seguido exacto de lo que viene, de la construcción de ese modelo que tenemos que hacer, de los retos que nos deja en materia de salud. Son muchos aprendizajes, porque exacto, esa dependencia con la cerveza, lo que estamos viendo, es decir, nuestra cultura alimenticia también es algo que se tiene que tocar a profundidad, de nuestros hábitos alimenticios, es decir, de las hipertensiones, del diabetes, de todo eso que nos hizo vulnerables frente a la contingencia. Se tiene que debatir mucho, Catalina. Conclusión, Catalina, por esta vez. Bueno, yo diría, por lo menos mi recomendación sería entrarle por el lado de la educación. Me dio un poco de tristeza escuchar la cifra que tú diste ahora de todos los graduandos, y pensé, estos son una nueva generación. Y yo creo que tenemos que invitar a esa generación, que serán parte de la generación C, tendrán la marca de COVID, quieran o no, se acordarán de eso todas sus vidas. Ojalá y ellos sean como Viktor Frankl y otros pensadores que piensen las condiciones más miserables que han vivido y los reconviertan a otra cosa. Y eso solo puede hacerse con la educación. Entonces creo que tenemos un reto grandísimo quienes estamos en el campo de la educación para modificar las formas de aprendizaje absolutas. Y esto implica trabajar también con maestros y con maestras. Yo les deseo lo mejor a esa generación. Yo creo que quisiera que las redes y los medios invitaran a muchas personas a escribirles cartas de felicitaciones para que pudieran sentir que tienen el apoyo de la sociedad y que y a lo mejor salen algunas ideas buenas para ellos, para animarlos y para empujarlos, porque yo veo que hay muchos jóvenes que sí están haciendo, sí están tomando la situación en sus manos. Pues hay que apostarles a ellos, pero con educación. Totalmente. Pues te agradezco mucho, Catalina, tu tiempo como siempre. Ya estaremos construyendo algo, por supuesto, juntos para que haya... lo que venga nos tiene que agarrar por lo menos saludables. Gracias, claro que sí. Catalina. Buen día. Buenos días, Catalina Dettmann, rectora del Colegio de Sonora y especializada en temas de salud. Proyecto Puente